Para calcular los parámetros Z, primero se van a igualar a cero todas las fuentes de excitación que tenga el circuito que se está analizando. Recuerden que nosotros estamos trabajando con una red activa y tenía fuentes de excitación, tenía una fuente de corriente y dos fuentes de voltaje. Entonces, al igualar las fuentes de corriente a cero, lo que vamos a hacer es sustituir esa fuente por un circuito abierto. Al igualar la fuente de voltaje a cero, lo que vamos a hacer es sustituir esa fuente por un cortocircuito. Lo mismo que la fuente que teníamos aquí. Y esta es la estructura eléctrica que ahora vamos a tener que trabajar, o la red eléctrica que vamos a tener que usar para calcular los parámetros Z. ¿Cuál es el detalle? Primero, en este caso hay una rama en la cual un elemento queda conectado solo por una terminal y la otra terminal está abierta. Como no está conectado al todo el circuito, de manera en que podamos establecer si está en serio o en paralelo, por estar en una trayectoria abierta podemos despreciarlo. Quiere decir que la impedancia 8 la vamos a despreciar del circuito para obtener los parámetros Z. Y esto implica que el nuevo circuito es el siguiente, es el que tenemos aquí, en donde la rama de 8 ya no la tenemos conectada y únicamente vamos a trabajar con este circuito o con esta red o estructura eléctrica. Tenemos mis elementos y entonces tenemos las terminales o puertos de entrada, mis terminales o puertos de salida, donde tenemos ya la referencia para el cálculo de la corriente de entrada y la corriente de salida, el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Ahora, las ecuaciones para los parámetros Z, por ser una red pasiva, lo que tenemos ahora son las siguientes. El voltaje 1 es igual a la impedancia 1,1 por la corriente 1 más la impedancia 1,2 por la corriente 2. El voltaje 2 es igual a la impedancia 2,1 por la corriente 1 más la impedancia 2,2 por la corriente 2. Ya no tenemos el término que nos proporcionaban las fuentes internas. Como tenemos una red pasiva, que es lo que básicamente se trabaja en redes de dos puertos, ahora ya podemos calcular los parámetros Z. Entonces, para poder calcular los parámetros hay que establecer un criterio de trabajo. Y ese criterio de trabajo es que esta es una variable que necesitamos, este es un parámetro que queremos calcular, pero estas dos corrientes son las que podemos manipular para poder obtener cada uno de los parámetros. Si establecemos que la corriente 2 sea igual a 0, entonces este término se hace 0 y solo tenemos el voltaje 1 es igual a Z11 por I1. Si de ahí despejamos a la impedancia 1, tenemos que va a ser el voltaje 1 sobre la corriente 1 cuando la corriente 2 es igual a 0. Como estamos diciendo que I2 es igual a 0, aquí también I2 sería igual a 0 y tenemos una ecuación más en la cual este término se hace 0 y nos queda el voltaje 2 es igual a Z21 por I1. Si despejamos a Z21, vamos a tener que es igual al voltaje 2 entre la corriente 1 cuando la corriente 2 es igual a 0. A la primera se le conoce como impedancia de entrada porque yo utilizo tanto el voltaje como la corriente de entrada nada más para obtener a Z11. Y a Z21 se le conoce como impedancia de transferencia directa. ¿Por qué de transferencia? Porque necesito el voltaje de salida cuando yo necesito también una variable de entrada. Es directa siempre que en el numerador tengamos una variable de salida, es decir, corriente o voltaje con un subíndice 2, y en el denominador se tenga una variable de entrada, es decir, corriente o voltaje con su índice 1. Y mi condición es que la corriente sea igual a 0, la corriente 2. Tenemos ahora esas dos ecuaciones o estos dos parámetros se obtuvieron cuando I2 era igual a 0. Si ahora decimos que I su índice 1 va a ser igual a 0, tenemos de nuevo dos ecuaciones. Si se establece que I su índice 1 es igual a 0, este término se hace 0 y quedaría el voltaje 1 va a ser igual a Z12 por I2. Si despejamos a Z12 va a ser igual al voltaje 1 sobre la corriente 2 cuando la corriente 1 es igual a 0. En este caso, a este parámetro se le conoce como impedancia de transferencia inversa. ¿Por qué inversa? Porque ahora tengo una variable de entrada entre una variable de salida. Y si anteriormente dijimos que era directa cuando teníamos una variable de salida entre una de entrada, por eso esta la consideramos inversa. Por último, si este término se hace 0 porque I1 es igual a 0, entonces tenemos que el voltaje 2 es igual a Z22 por I2. Si despejamos al parámetro Z22, va a ser igual al voltaje 2 entre la corriente 2 cuando la corriente 1 es igual a 0 y se le conoce como impedancia de salida porque para obtenerla únicamente necesitamos el voltaje de salida y la corriente de salida. Entonces, de manera general, los parámetros Z, parámetros Y, parámetros H, parámetros G, cumplen con la situación que voy a explicar en este momento. ¿Cuál es?
siempre de esta ecuación nos tendríamos que aprender estas dos ecuaciones nada más, no 4, sino 2, y a partir de ahí ver qué parámetro nos piden. Si nos piden el parámetro Z11, quiere decir que I2 es igual a 0. Si nos piden el parámetro Z12, quiere decir que I1 es igual a 0 para poderlo despejar. Tendríamos que hacer ese proceso. ¿Qué significa? Que siempre que queramos uno de los parámetros tenemos un cociente en donde el numerador siempre es la variable que vamos a calcular. Estoy hablando que para parámetros Z, parámetros Y, parámetros H, parámetros G, lo que digo se va a cumplir. Siempre todos los parámetros va a ser un cociente en donde el numerador va a ser la variable que yo tengo que calcular. En este caso tengo una V y la V la usamos para representar la tensión al voltaje, teníamos que calcular el voltaje. El subíndice siempre indica en dónde vamos a calcular ese voltaje. Si es un subíndice 1, pues vamos a tener que calcular el voltaje entre las terminales 1 y 0,1. Si es un subíndice 2, vamos a tener que calcular el voltaje en las terminales 2 y 0,2. Eso es para el numerador de mi cociente. El denominador va a ser siempre para parámetros Z, parámetros Y, parámetros H y parámetros G, la fuente de excitación que yo voy a tener que conectar a mi circuito para poder obtener corrientes y voltajes. ¿Qué significa? Yo en este caso tengo una I. Eso implica que la I, que es para corriente, entonces voy a tener que conectar para obtener mi parámetro una fuente de corriente. El subíndice me indica dónde. En este caso es 1, pues entonces voy a tener que conectar una fuente de corriente a la entrada para poder calcular el voltaje 1 y obtener ese resultado. ¿Bajo qué condición? Tengo que considerar esta condición. ¿Cuál es esa condición? Me dice que la corriente 2 es igual a 0. Si estamos estableciendo que esto me indica que es una fuente de corriente y el subíndice me dice en dónde estaba esa fuente de corriente, me está diciendo que la fuente de corriente que yo tenía conectada entre las terminales 2 y 0,2, la voy a igualar a 0. Y recuerden que siempre que una fuente de corriente se iguala a 0, se sustituye por un circuito abierto. Es lo que vamos a tener a la salida. Para calcular a Z11 y para calcular a Z21. ¿Cuál es la diferencia? Porque la condición es la misma. Que para calcular a Z21 va a ser de nuevo un cociente, pero vamos a tener en el numerador que calcular el voltaje por el subíndice que tenemos a la salida y lo vamos a dividir entre la corriente de entrada. Y de esa manera obtenemos la impedancia de transferencia directa. Para los parámetros Z12 y Z21 establecemos la misma condición. ¿Cuál es? Para poderlos obtener que la corriente 1 sea igual a 0. ¿Y qué nos da? De nuevo un cociente en el cual el numerador va a ser lo que vamos a calcular, que en este caso es 1V, vamos a calcular el voltaje. El subíndice que tiene me indica en dónde tiene un subíndice 1, pues voy a calcular el voltaje a la entrada. El denominador es la fuente de excitación, me dice que yo tengo una I, quiere decir que voy a tener una fuente de corriente. El subíndice 2 me dice que ahora la voy a conectar a la salida esa fuente de corriente. Y la condición que se establece es que I1 es igual a 0. ¿Qué significa? Que yo tengo una fuente de corriente conectada a la entrada que voy a igualar a 0, por lo tanto voy a tener que dejar mis terminales abiertas. Y esa es mi impedancia de transferencia inversa. Para el parámetro Z22, en el numerador tengo un V, voy a calcular voltaje. El subíndice es 2, voy a calcular el voltaje de salida. El denominador es una I, es una fuente de corriente. El subíndice es 2, que voy a estar conectando entre las terminales 2 y 0,2. Y la condición me dice que tenía una fuente de corriente conectada a la entrada, pero como la iguala a 0, entonces esas terminales van a quedar abiertas. Y de esa manera vamos a poder calcular los parámetros Z. ¿Esto qué significa? Que yo voy a poder calcular por pares de parámetros. Es decir, cuando yo establezca la condición de que I2 es igual a 0, entonces voy a poder calcular a la impedancia o al parámetro Z11 y al parámetro Z21. Y cuando yo establezca que mi condición es que la corriente 1 es igual a 0, voy a poder calcular los parámetros Z12 y Z21. Además, siempre se cumple que Z12 es igual a Z21. Entonces, si tuviéramos que calcular los 4, podríamos calcular 3, pero en este caso vamos a corroborar que Z12 es igual a Z21 y posteriormente ya no se va a hacer. Si se piden los 4 parámetros, calculamos 3 y el otro ya sabemos que es consecuencia de un dato que ya tenemos.
Entonces, ahora lo que sigue es ya estableciendo qué circuito vamos a tener que utilizar para trabajar, que es el que nos quedó en esta parte, en la parte inferior izquierda. Vamos a trabajar con este circuito y vamos a tener que obtener con él el parámetro Z11, 21, 12 y Z22. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación?